Vamos todos, si hay alguna pregunta a lo mejor que te pueda ayudar con alguna cosa, eso tú cortas y grabas lo Vale. que sea y ya está. Vale. Bueno, ¿podemos? Vale. Una presentación de quién eres. Vale, yo soy Ana Pacheco, he sido actriz y bailarina desde muy pequeñita y desde hace 5 años soy actriz de doblaje. Vale. Voy a preguntarte unas pocas cosas en relación al doblaje y Vale. responde como creas que sea adecuado. Perfecto. Vale. ¿Qué fue lo que hizo que te quisieras dedicar al doblaje? Pues aquí hay como una dualidad. Hay una parte de siempre he querido ser artista, fuese lo que fuese. Yo sí que me estaba dedicando 100% a la danza y al teatro. Y se juntó que tuve una lesión de espalda que no pude seguir físicamente. Entonces dije, vale, pues esto que yo sé que existe, que es el doblaje, que lo había tocado también de pequeñita en algunas clases, que había hecho por amor al arte, dije, pues voy a tirar por aquí porque físicamente no puedo, pero mi voz puede seguir dando voz a otros personajes, interpretando, entonces seguir mi camino como intérprete, ¿no? Pero de otra forma. Entonces, tanto la ambición de ser artista, de ser actriz, como el sobrevivir y poder tener una profesión que siguiese siendo un sello mío, pues ambas cosas fueron las que me llevaron como a llegar hasta aquí, ¿no? A ser actriz de doblaje. Pero sinceramente de pequeña nunca me lo hubiese planteado, que sería como mi punto final y ahora toda mi vida es doblaje y no me dedico a nada más. Justamente eso va a meter que es que hay mucha gente que no piensa en el doblaje, no es una cosa que tengamos mucho en mente. Vale, segunda pregunta es, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo y dónde te preparaste para poder dedicarte al doblaje? Pues me preparé aquí donde estamos ahora mismo, en la Escuela de Doblaje de Barcelona. Básicamente yo sí que anteriormente había hecho una carrera de teatro musical y todo el bagaje que tenía, ¿no? Y en ese impasse dije, vale, pues voy a buscar información y voy a ver qué escuelas hay, ¿no? Ya había tenido alguna mala experiencia con algunas escuelas de teatro que a lo mejor no eran oficiales y en este caso quise ir a lo mejor de lo mejor para apostar alto. Y entonces dije, vale, pues EDB es la mejor escuela, pues ahí voy a estar y voy a intentarlo por todo lo alto. Y entonces me formé aquí 2 años en la Escuela de Doblaje de Barcelona, en EDB, y desde entonces pues aquí empezaron a darme mis primeras oportunidades laborales y desde entonces, empecé en el 2020, después de la pandemia, con todo eso, y desde entonces pues aquí hemos llegado a la actualidad, entonces me formé aquí en la escuela. ¿Hay algún actor de doblaje al que admires, que te sirva de inspiración o con el que te gustaría trabajar algún día? Pues es curioso porque, claro, cuando empiezas admiras a tanta gente, a todos, es como cualquiera que te hable es como una estrella, ¿no? Para ti. Y luego pasan los años y ahora siempre he hecho la vista atrás y es que mis amigos son los que admiraba, ¿no? Sin darme cuenta y ahora son mis amigos, ¿no? Entonces siempre mencionaré pues para mi casa, para mi terreno, a Sergi Mani, a Melania Pérez, a Marta Martín, Raúl Pérez, Raúl Rodríguez y luego pues mis profesores, ¿no? Que cada clase que tenías era como abrirte un mundo de, ostras, has sido mi infancia, ostras, te sigo, ¿no? Entonces, pues Carlos Vicente, Bruno Jordá, Lola Oria, Graciela Molina, o sea, tantos nombres, tantas cosas, Isabel Valls, Marina García, es que hay tanta gente tan buena, creo que no podría parar, Mar Gómez, o sea, es que podría empezar a mencionar y no podría parar, Cristina Mauri, Carla López Mauri. Es que es infinito, infinito. Y es eso, empiezas a conocer a todo el mundo y empiezas a hacer como red y te das cuenta de que eso, de que somos todo uno y que es una profesión realmente, dicen, hay mucha gente y dices, es que lo comparas con muchas profesiones y es que somos algo muy, muy pequeñito, o sea, realmente no hay tanta gente y nos conocemos todos entre todos y la gente que llega nueva pues acabamos conociéndonos también, ¿no? Entonces, pues actualmente te podría decir que las personas que admiro son las personas que tengo cerca, o sea, es así. También se nota de que el doblaje español es una comunidad pequeña porque también cuando estás viendo series siempre puedes decir, hostia, este sale en esta, Sí, este sale en la total. otra. Pasa que al principio no, pero luego cuando ya te adentras mucho,
para ti es como, ay, vale, pues Isabel Valls está enamorándose de Masumi Mutsuda y, ¿sabes? O sea, ya no hay personajes, sino que los actores de doblaje para mí ya son los personajes y son las relaciones que tienen el personaje, son las que tienen los actores de doblaje. O sea, ya no existe la otra capa que puede ver el público y vemos las películas y series de una forma distinta. No diría que peor, porque al final es otra perspectiva. Sí. Vale. ¿Hay algún doblaje que tú consideres que sea una obra de arte, bien por su calidad o por complejidad del mismo? Buah, muchísimos. Yo creo que cualquier cosa que busquéis de Marisa Solá o Isabel Valls, es que son, por ejemplo, soy malísima para los nombres, ¿vale? No pasa nada. Todo bien. Estas últimas, en plan, Hamnet, en plan... todas estas películas porque tenemos muchas pelis y series que vemos y la implicación actoral pues es una implicación, pero en películas como Hamnet, por ejemplo, o esta que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? No sé si sabes una película que es una chica que se obsesiona con tener el cuerpo perfecto y se le va deformando. Buah, que fue... lo más, bueno, fue lo más y no me acuerdo el nombre, no pasa nada. Pero estos proyectos que realmente la actriz de doblaje se desvive por ese proyecto y realmente dices, vale, es que a lo mejor me pongo en el papel y se me cae la lagrimita, ¿no? Pues para mí esa es la complejidad. Igualmente en el doblaje para mí todo es complejo, porque al final no eres tú, es otra persona que está haciendo todo el movimiento, todos los gestos, toda la expresividad y tú te tienes que adaptar a sus pausas, a sus respiraciones, a su risa incluso, a su forma de hacer, cuando el ser humano tiene una forma de hacer muy concreta cada uno, ¿no? Tenemos nuestra personalidad y de repente te tienes que adaptar a tantas personas diferentes que yo creo que cualquier cosa a nivel doblaje es compleja y se tiene que admirar. O sea, hasta el dibujo animado que nos parece tonto y estúpido es como, no, es que a lo mejor es más complicado que una serie de adolescentes. Todo tiene su complejidad. El doblaje es complejidad total. Aprovechando, hablando de los personajes, ¿es difícil acordarse de cómo hacer un mismo personaje? Hostia, esto... sí. O sea, yo digo sí. Cuando se parece bastante a ti, no tanto, porque al final dices, vale, pues soy yo, tal, pero por ejemplo cuando es algo de dibujos animados o has puesto otro tipo de voz, has ido a otro registro, claro, te tienes que acordar muy bien, o yo por ejemplo, yo me grabo, yo lo grabo. Yo soy un desastre, ya habéis visto que mi memoria es cortita. Entonces, bueno, pues el recurso de grabarte te hace de, ostras, ha llegado la segunda temporada de esta serie y dices, vale, ánimo, o me veo en los primeros capítulos, si aún están en streaming en alguna plataforma o algo, me lo veo un poco para poder decir, vale, esto era. Yo siempre necesito ver lo que he hecho para poder acordarme, a no ser lo que te decía, que sea algo muy cercano a mí, pero igualmente algo cercano a mí, necesito ir al recurso de volver a verlo para poder recordarlo, porque al final es que a lo mejor de una temporada a otra es que ha pasado un año o es que de repente pasan 2. Entonces, claro, pasa tanto tiempo que dices, vale, un momento, yo también he cambiado, mi voz ha cambiado, estoy en otros registros, entonces siempre es difícil y hay que recordar, o sea, eso es mi consejo. Vale. ¿Algún doblaje en el que te hubiese gustado participar? ¿Alguna serie, película, videojuego? Todo lo que exista. Todo lo que exista me encantaría. Por ejemplo, ahora que, pues, si yo hubiese existido, ¿no?, en el mundo del doblaje, me encantaría Harry Potter, por ejemplo. Pero ya no porque sea fan, sino porque un mundo de fantasía, el poder doblar algo fantástico, algo que digas, buah, soy un mago. O sea, es que a mí me fliparía. Soy muy fan y me encantaría, es algo como diferente. O, por ejemplo, me encantaría como algún personaje, lo que te decía, ¿no?, que te lleve a la complejidad
de llevarte a extremos a nivel interpretativos, como, no sé, que el personaje tenga alguna pérdida grande y yo tenga que meterme como en ese papel controlando que no me afecte lo suficiente, pero dar de mí a nivel interpretativo, no sé, cosas así, me encantaría, como retos. Como actriz de doblaje, ¿qué tipo de doblajes y personajes sueles hacer? Pues lo que más hago es niños, niñas, dibujos animados, adolescentes o pues hasta 30 años. Suelo hacer... Esto es una cosa que me pasa. Yo me cuesta mucho enfadarme interpretativamente. Tengo ahí como algo de... Es que no me gusta enfadarme o tener carácter fuerte. Entonces los personajes como de más carácter o que se enfadan o que son oscuros no es lo común que suelo hacer. Suelo ir como a lo contrario. Estoy abierta a todo, pero suelo hacer lo contrario, suelo hacer como algo más cotidiano o algo dulce, o eso, niños, niñas, etcétera, etcétera. Es como lo más común. Sí que he hecho un poco de todo, pero es como lo que más he hecho. Vale. De todos los trabajos que has hecho, ¿tienes alguno que te haya gustado mucho o que te haya marcado por algún motivo? Tengo varios. Uno me marcó mucho, pero porque fue como mi primer personaje que tuve. Personaje, a ver, no era protagonista, pero era como, bueno, tengo a alguien con cara, con ojos y con nombre, ¿no? Que al principio pasa, ¿no? Que de repente no tienes ningún personaje que tenga un nombre. Y fue en la última temporada de American Horror Story. Y fue como eso que te marca de, vale, mi primer personaje y que me gusta cómo lo he hecho y que no me arrepiento. Que eso siempre también pasa. Los actores de doblaje somos muy... Nos fustigamos mucho y al final, como está en una plataforma y lo reproduces varias veces, lo escuchas y al final acabas odiándote. Pero ese personaje he de reconocer que ahora lo escucho y digo, ojo, es que creo que tengo tan buen recuerdo y me ha marcado tanto que es como que siempre me va a gustar. O, por ejemplo, en Blue Box también tengo un personaje, Karen, que también me gustó mucho porque al final el mantener un personaje, lo que decíamos, durante toda una serie, ¿no? Durante toda una temporada entera, bastantes capítulos y encima de anime, para mí es muy complicado el anime, no sé cómo se dice ahora, pero es muy complicado. Al final es lo que te decía antes, los dibujos animados o el anime se pueden ver como es más fácil, pero al final el dibujo es una claqueta. No tenemos una expresividad mayor que una claqueta y unos ojos. Entonces, a nivel interpretativo tenemos que poner un plus más para que en España, Latinoamérica, en plan el doblaje, pueda llegar a expresar lo que nosotros, el público castellano parlante o latinoamericano, quiera recibir, ¿no? Entonces te tienes que adaptar también a eso. Entonces fue un reto y mantener un personaje durante toda una temporada y de anime, pues también es como marca esas cosas, ¿no? ¿Cómo preparáis la grabación de un doblaje? ¿Qué pasos seguís? Vale, esto hay una cosa muy importante que la gente piensa que nosotros tenemos el guión antes o que vemos algo antes. Nosotros no vemos nada, ni guión, ni película, ni nos dicen qué vamos a grabar, nunca. Solo nos dicen a esta hora, en este lugar, con este director de doblaje vas a estar. Tú llegas al estudio y el director de doblaje ya se ha visto el producto, ha hecho todo el reparto de voces y te ha dado X personaje, X voces, porque cree que esas son las voces o personajes que tú puedes cubrir. Entonces tú llegas a sala, tienes tu atril, tienes la imagen en pantalla y en el atril tienes el texto. Entonces vamos de principio de la película a final o de principio de capítulo a final y vas haciendo tus intervenciones. Entonces nunca ves la película completa o la serie completa, siempre ves tus trocitos, todo lo que tú has hecho, pero nunca verás todo lo demás. Y es así como lo hacemos, lo grabamos en vivo y en directo y en un solo día, una sola mañana o una sola tarde solemos grabar todo y luego esto lo revisan, todo lo que ha quedado grabado y te pueden llamar semanas después
para repetir alguna frase, o ha habido un cambio de texto porque Netflix quiere poner esto otro, o de repente llega la imagen final. A veces, sobre todo con las series, de repente a nosotros nos llegan imágenes que no están completas. Aquí ya se pierde la magia de algunas cosas porque vemos paneles verdes, cuando luego pues hay magia o algo y nosotros vemos un panel verde, y de repente llegan las imágenes finales, que es, ostras, pues hay un tráiler más, pues hay una escena postcréditos, pues hay una escena en medio que no la habían puesto y al final la hacemos. Y entonces te llaman para estas cosas extras de cambios o cosas que hayan podido surgir en ese momento. A ver, supongo que será difícil si no está todo editado, hacer según qué emociones, por ejemplo, como has dicho tú, de que si hay magia y de esto, pero si tú no lo puedes ver, total, puede ser difícil, porque es como ¡wow! Total. Pero no ves nada. Cuando sucede esto, tienes que tener imaginación y guiarte mucho de lo que estás escuchando, porque el original siempre lo vas a escuchar, sea portugués, inglés o ajili, lo que sea, el original en sonido siempre lo vas a escuchar. Entonces, el poder confiar en el trabajo que ha hecho o el actor de voz original, siendo dibujos animados o algo, o si es a nivel ficción, pues la actriz original, todo lo que estoy captando, que luego pueda cuadrar. Pero hay muchas veces, por ejemplo, Avatar, al principio se graba con una boca solo tienes una boca para hacer toda la interpretación, y luego ves la película y dices, wow, el doblaje está increíble, y dices, solo vieron una boca moverse, ¿no? Entonces, a veces sucede por derechos, porque no hay imagen final, sobre todo por derechos. Entonces, te tienes que adaptar y, lo que digo, acogerte a lo que ha hecho el original para poder dar tu versión. Eso, 100%. A la hora de hacer un doblaje, ¿el director os indica la voz que tenéis que poner o por el contrario podéis hacer sugerencias? Al principio, como te contaba, nosotros llegamos, tenemos el texto y todo, el director te pone en contexto de qué va la película, cuál es tu personaje, cómo se va desarrollando tu personaje. A veces se guarda algunos aspectos para que sean sorpresa para ti también, ¿no? Entonces, con esas premisas, tú das como una primera opción, ensayas de una forma y entonces tú siempre le preguntas, por aquí voy bien, lo hacemos de otra forma, y entonces el director ya te va diciendo, pero siempre tú eres el primero que da una primera propuesta y ya luego con el director vas encajando todo. Pero la verdad es que tenemos esa libertad de primeramente ay, lo hago así, y haces tu primera propuesta. ¿Cómo conseguís cambiar el tono de voz? ¿Utilizáis algún tipo de técnica? Al final es súper importante formarte, aparte de doblaje, siempre es muy importante las bases, la interpretación y la técnica vocal. Si no hay estas dos bases, al final es cuando escuchamos algo y decimos, uy, suena plano, no hay emoción, no hay chicha, ¿no? Entonces es muy importante formarte en estas dos bases. Yo ya tenía bagaje de antes, había hecho mucha técnica vocal, mucha interpretación y demás, pero aquí en la escuela, por ejemplo, también tuve clases de interpretación y de técnica vocal enfocadas al doblaje, aunque hoy estoy un poco afónica por los aires acondicionados, pero no pasa nada. Pero es muy importante para poder tener recursos, porque si no, llega un momento que si no estás perdido a nivel vocal, tienes que tener claras dónde pongo la voz, dónde coloco, cómo funcionan mis cuerdas vocales, pero para dominarlas, porque si no dominamos nuestra voz, si no la conocemos al 100%, yo voy a llegar un día, voy a hacer un personaje, vuelvo al día siguiente y a lo mejor lo hago diferente y dices, vale, ¿qué control estoy teniendo? ¿No? Entonces, poder tener un control de la voz es imprescindible. A ver, ¿se cansa mucho la voz haciendo un doblaje? ¿Cómo la preparáis antes de hacer el doblaje y cómo la cuidáis habitualmente? Esto ya depende de cada persona, pero siempre es aconsejable calentar antes. Es eso, en las clases de técnica vocal siempre te enseñan cómo. Y luego, durante, sí que si es una película que emocionalmente te pide mucho, o vocalmente, si es una película de guerra, normalmente acabamos bastante cansados a nivel vocal. Sí que es eso, cuando tienes la técnica vocal, cuando tienes todas esas herramientas que aprendes en una formación, puedes ir defendiendo cosas y regulando tu energía y colocando tu voz
en sitios donde es más saludable. Entonces podemos evitar, pero sinceramente muchas veces ponemos tanto en el asador que de repente grita mi personaje y yo voy a gritar y a veces es que se me va a ir si emocionalmente he conectado mucho. Entonces, vocalmente acabamos cansados siempre. ¿Crees que cualquier persona puede dedicarse al doblaje o por el contrario hacen falta ciertas habilidades para dedicarse a esta profesión? Al final es lo que te comentaba. ¿Qué hace falta? Hace falta que te formes mucho, que estés muy preparado, que tengas muy buena base a nivel interpretativo, a nivel vocal y que luego te formes a nivel doblaje con directores y directoras en activo sobre todo, pero tienes que tener toda esa formación. Hay mucha gente que piensa, tengo buena voz y ya está. Y es como, ya, pero falta mucho porque una buena voz, como conocemos una buena voz, para mí no hay voces bonitas, porque en doblaje, como seguro que habéis escuchado, hay voces que estamos acostumbrados a escuchar y a lo mejor no la definiríamos como voz bonita, pero dices, no, es que esta es una voz de toda la vida, es increíble, me encanta, pero nunca la catalogarías como bonita, ¿no? No hay voces bonitas, sino que hay voces que se forman, que se transforman y que con el tiempo pueden hacer doblaje. Entonces, depende de todas esas cosas. Es eso, la base es formarte. Sin formación, yo creo que nadie podría hacerlo. Pero alguien que piense, es que yo tengo una voz fea, nunca sabes si con formación, moldeando la voz, conociéndola y trabajándola, de repente funcionaría tu voz. De todo lo que se tiene que trabajar para poder ser un actor de doblaje, ¿qué crees que es lo más difícil de aprender o conseguir? ¿La sincronización de labios, la interpretación? ¿Depende de la persona? Puede que depende de la persona porque hay gente que tiene más facilidad en coger la sincronía, hay gente que tiene pues más facilidad en la interpretación, pero la interpretación yo creo que es lo más complejo porque hay cosas que por mucho que te las enseñen, hay una escucha que tú tienes que estar conectado y si tú no estás disponible, si tú no te lo permites, nunca va a haber esa conexión. La sincronía al final te pueden enseñar, sí que es muy importante, pero al final es más metódica y se puede aprender con la práctica, pero la interpretación, aparte de todo lo que te puedan enseñar, tienes que abrirte y el abrirte, el permitirte, el jugar, el dejarte ir y el estar disponible para cualquier cosa, a veces creo que es lo más difícil del ser humano ya en sí, pues al final estamos construidos para ser limitantes, ¿no? Y lo difícil es salir de esa cabeza y permitirte el hacer cualquier cosa. Y que la interpretación creo que diferencia un buen doblaje de uno que a lo mejor no me transmite tanto. ¿Crees que la gente es consciente de todo el trabajo que hay detrás de un doblaje? Yo creo que no. Que la gente no piensa que es tan difícil como es o que se da tanto o que es tan complejo como es. Incluso lo he vivido en mi propia familia. Yo, por ejemplo, siempre he animado a la gente de mi alrededor, aunque sea hacer algún curso pequeño de doblaje, y he tenido varios familiares que han dicho, venga, va, pues me animo. Y de repente venían, hacían el curso pequeño y decían, hostia, ahora comprendo muchas cosas, madre mía, qué cansado, qué difícil, el estar atento a la pantalla, al personaje, estar atento al guión, el meterlo todo en el tiempo, el adaptarme al personaje, tal. O sea, es más complicado de lo que me pensaba. Entonces, sí, creo que la gente no es consciente de todo el trabajo que hay detrás. ¿Y crees que a los actores de voz la industria audiovisual os trata como os merecéis? ¿Se valora realmente vuestro trabajo? Yo creo, es que aquí hay muchas opiniones, ¿no? Pero a mí me gusta que la magia del doblaje sea que escucho al personaje y no sé quién hay detrás. Esta magia me gusta. Al final no es que seamos invisibles, sino que estamos ahí detrás y es la magia del doblaje, ¿no? Pero sí que es verdad que por ejemplo, pues si hay unos premios de cine, ¿por qué no puede haber en esos premios de cine un premio especial a mejor intérprete a nivel doblaje, ¿no?
podría estar bien, podría estar muy guay, y creo que sí que es verdad que este año pues se han abierto algunas ventanas, ¿no? Con Mario Isa Solá, que la invitaron a unos premios y demás, pero luego al final no surgió nada, no hubo ninguna mención. No sé, a mí me gustaría que en un futuro, en estos premios grandes, pues haya como una mención especial al doblaje, ¿no? Aunque sean algunos premios de aquí de España, como a la mejor interpretación a nivel doblaje, masculina, femenina o algo, ¿no? Porque considero que existimos y que aunque la magia del doblaje sea el... ¿Quién será la voz de este, no? O, ay, esta voz me suena. Quiero que eso siga, pero también quiero que tenga un premio, que tenga un valor y que la gente sea consciente de toda la gente que existe detrás de todo eso. ¿Es posible vivir solo del doblaje? Al principio no. Yo soy totalmente sincera. Al principio no. Sí que hay casos de todo tipo. Hay casos de gente que tiene un don y nada más acaba una formación, de repente le dan oportunidades laborales de personajes top y de repente tiene mucha suerte. Y luego tienes que currártelo mucho. Y al final depende de tantas pequeñas cosas, depende de tu timbre de voz, depende de todo el producto que haya en el momento, depende de que confíen en ti, de que te den una oportunidad, que te dé el salto a que te den más oportunidades. Pero es una carrera de fondo. Los primeros años no vas a poder dedicarte solo al doblaje. Al menos es como la estadística general, ¿no? Los números generales, pero luego hay gente que se dedica solo al doblaje. Los grandes, incluso pues Laura Monedero, Nerea Alfonso, Masumi y demás, hay mucha gente que se dedica solo al doblaje, pero porque se lo ha currado mucho y ha estado años para llegar a donde están, ¿no? Entonces, en años y en carrera de fondo sí que hay la posibilidad de dedicarte solo al doblaje, pero con todo esto. ¿Cómo ves el futuro de vuestra profesión? ¿Crees que la llegada de la inteligencia artificial os perjudica o por lo contrario servirá como herramienta de apoyo? La verdad es que yo estoy bastante tranquila con este tema, siempre es la pregunta del millón, ¿no? Desde hace unos años, pero por suerte nosotros en los contratos de cualquier película, de cualquier serie, de cualquier proyecto, tenemos una cláusula contra la IA y esto es una cosa que desde aprox 2022-2023 está en vigor y todas las plataformas, todas las productoras firmaron para protegernos. Sí que es verdad que siempre la IA existe y eso ya no lo podemos negar. A nivel doblaje, por el momento no ha sido afectado y creo que el público siempre defenderá el doblaje y las cosas que se han intentado mostrar con IA, como tanto con IA, con imagen, doblaje y demás, lo que han hecho, siempre ha tenido tanta repercusión negativa del público que yo creo que el público, que la gente, que la sociedad va a tirar siempre por tierra el que la IA se coma el doblaje. Yo creo que nos quedan muchísimos años y yo estoy bastante tranquila en ese aspecto, pero porque hay muchas barreras que bloquean eso. Sí que es verdad que es lo que te decía, existe y yo cuelgo un vídeo en Instagram y pueden coger mi voz y eso es libre. Pero bueno, yo creo en su momento cuando empezó la IA y fue como el boom, yo creía que nos iba a afectar más de lo que ha afectado. Sí que en su momento cuando aún no teníamos como esa cláusula y todo, tuve compañeros que de repente un anuncio de Lego con la voz de mi amiga y es como, ¿pero qué ha pasado? Pues denunciar todos, denunciar. Al final creo que la sociedad tiene un poco el mando en eso. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiera dedicarse al doblaje o se esté iniciando en esta profesión? Que tenga paciencia, que no se ponga límites, que confíe y que se forme muy bien, que es lo que comentaba antes, que se forme con los mejores profesionales que pueda formarse. Por último, ¿animarías a otras personas a que se dedicasen al doblaje? ¿Qué les dirías? A ver, yo siempre digo, mi experiencia es positiva, yo soy feliz y vivo ahora mismo
todo mi vida es el doblaje. Entonces, claro, por mi experiencia siempre recomendaría, ¿no? Porque es como algo que me ha hecho feliz a mí, porque no le puede hacer feliz a otros. Es muy divertido, es una montaña rusa también de emociones, de repente tengo mucho trabajo, de repente pues se han estrenado todas las series que se tenían que estrenar y tenemos un bajón laboral. Al final con las plataformas siempre estamos en continuo trabajo, ¿no? Pero es la inestabilidad del artista, pero yo creo que ahora es la inestabilidad de cualquier persona. Creo que ninguna carrera actualmente te asegura nada. Entonces creo que ya llega un punto, también a lo mejor es cosa de mi generación, no lo sé, pero yo siempre he tenido en mente para un trabajo común ya tendré tiempo. Si tengo la pasión y la vocación de hacer esto ahora y puedo hacerlo, ¿por qué no? Pues voy a currármelo, voy a trabajarlo, voy a ir hasta el final y en cualquier momento puedo acabar en el Mercadona. Yo siempre decía este ejemplo, ¿no? Pues si con 40 años no me ha salido nada, pues ya trabajaré en Mercadona. Yo siempre he sido muy de sobrevivir, de sobreexistir y de buscarme las castañas, pero siempre apostando por lo que yo quería. Entonces, siempre hay tiempo de cambiar. Entonces, si es algo que te gusta ahora, que tires a por ello, porque si no, luego lo que no hemos hecho siempre nos arrepentiremos, pero de lo que hacemos nunca nos arrepentimos, ¿no? Entonces, pues, si puedes hacerlo, porque al final pues hay que tener los recursos, ¿no? Pero si se puede, que se haga, sin duda y a ciegas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Sí. Oye, no es por nada, pero como espectador, genial. O sea, me he quedado enganchadísimo. Es como si estuviera realmente en un podcast de estos de... Me encanta. No, genial, ha quedado muy bien,